Bien, aspectos sanitarios de la vid. Hoy vamos a ver identificación y reconocimiento de síntomas y signos, y vamos a ver alteraciones parasitarias y no parasitarias. Hoy no vamos a ver medidas de control, ni químico, ni cultural, ni biológico. No vamos a ver conceptos de agroecología, pero vamos a comentar dos o tres cosas y tal vez puede ser un buen momento hacerlo previamente ahora. Se hace mucha viticultura orgánica, viticultura biodinámica o viticultura sustentable. Cada vez se busca más evitar los productos químicos de síntesis y los compuestos que puedan ser tóxicos. El mundo pide cada vez menos agroquímicos o agrotóxicos, como le dicen en algunos lados, pero en realidad el viñedo afortunadamente se puede manejar orgánico y se puede manejar con productos de muy bajo impacto ambiental. Yo estoy convocado ahora por la Universidad de La Pampa y por el Ente Provincial del Río Colorado, y en La Pampa, en la zona vitivinícola de La Pampa, en la zona árida, prácticamente no hay que aplicar controles químicos contra plagas y enfermedades, afortunadamente, por las características de la zona. Pero si hay que hacerlo, se puede hacer también algún manejo orgánico o manejo químico, cada uno con su filosofía, pero hoy día generando agroecología y generando un buen agroecosistema, todo se nivela, todo se acomoda y siempre hay menos cantidad de plagas y uno puede manejar un ecosistema equilibrado. Si es una demanda del medio, podemos hacer después otra capacitación donde hablemos de medidas de control. Hoy, como es largo y hay muchas cosas que revisar, no vamos a ver medidas de control ni conceptos de agroecología. Sigo. Bueno, las alteraciones parasitarias dadas por hongos, virus, bacterias o insectos, generalmente, nosotros tenemos que hablar de enfermedades cuando hablamos de microorganismos, hongos, virus, bacterias. Cuando hablamos de insectos estamos hablando de plagas. Esto es lo mismo, pero es como para que les quede el concepto correcto. Enfermedades son las producidas por microorganismos y las plagas son de insectos. Y otros términos que tenemos que tener en cuenta, que los síntomas es la manifestación visible de una enfermedad, es el daño. Cuando nosotros vemos el daño, eso es un síntoma. Y el signo es el agente causal de la enfermedad, o sea, es el dañino. Nosotros podemos ver una hoja comida y es un síntoma, pero no vemos al bicho. Si vemos al bicho que se lo está comiendo, bueno, ese es el signo, pero se usa más que nada para hongos, sobre todo este tema de signos. Ahora lo vamos a charlar a continuación. Bueno, ahí hay un detalle bien grande de todo lo que vamos a ver hoy día, lo vamos a ver rápidamente. Vamos con el cronómetro otra vez, que no me quiero pasar de los tiempos. Bien, fíjense, ahí tenemos que en las principales alteraciones sanitarias de la vid en Argentina, hay otras, en el mundo hay un montón, en Argentina son las que voy a hablar ahora, y si hablo específicamente de la provincia de La Pampa, tiene muy poquitas, afortunadamente para los pampeanos, pero estas son las que tendríamos que tener en cuenta al hablar de la vid. Tenemos alteraciones parasitarias y alteraciones no parasitarias. No me voy a detener en esta diapositiva, vamos a avanzar. Bien, alteraciones parasitarias. Vamos a empezar con hongos. Los principales problemas de hongos o enfermedades, porque es un microorganismo, las principales enfermedades de hongo que tiene la vid son oidio, peronóspora, podredumbres y hoja malvón. Esas son las principales. En la pampa oidio tenemos, por lo tanto va a ser la primera que voy a tocar. Oidio de la vid es causada por un hongo que se llama Erysife necator, una nueva denominación. Antes se hablaba de dos denominaciones, una para la forma sexual y otra para la forma asexual. También se le dice quintal o ceniza a esta enfermedad. En distintas bibliografías lo pueden ver como quintal de la vid o ceniza de la vid. El oidio es una enfermedad que produce una serie de sintomatologías bastante claras. Es importante, como generalidad, saber que es endémica, es una enfermedad que se presenta todos los años en todas las vitiviniculturas o en todas las viticulturas de la Argentina. Si bien la humedad favorece su desarrollo, se puede desarrollar en ambientes secos. Le llaman el hongo al desierto, en realidad necesita muy poca tensión de vapor para desarrollar el hongo. Entonces, perfectamente la podemos ver en la zona desértica de La Pampa, que es súper seca, igual tenemos oidio. Y en las zonas húmedas también tenemos oidio, y a veces después de una lluvia tenemos más. Entonces siempre es necesario saber que los hongos se desarrollan con humedad, pero en el caso del oidio específicamente se puede desarrollar en ambientes muy secos.
Ataca todos los órganos verdes de la planta, las hojas, los brotes y los racimos, mientras estén verdes. Y el desarrollo del hongo, esto es importante, se ve fuertemente favorecido después de 3 días con temperaturas iguales o superiores a 30 grados. Entonces, para hacer prevención, ustedes tienen que tener datos climáticos. Siempre es muy bueno tener información climática porque cuando la vid está brotando, nosotros en general, cuando hacemos tratamientos químicos, que pueden ser orgánicos también, azufre, por ejemplo, se usa para el oídio, deberían ser preventivos, porque siempre es mejor prevenir que curar en el caso del viñedo, porque cuando entramos a curar no es tan efectivo como una buena prevención. Pero sí hay que tener en cuenta que si tenemos días fríos, seguramente oídio no vamos a tener. Después de 3 días donde ya hemos tenido temperaturas iguales o superiores a 30, seguro se desencadena el oídio. Eso es algo a tener en cuenta, y ojo a los pampeanos que hay oídio en la pampa. Bien, síntomas en hojas, que es lo que vamos a ver primero. Los ataques se observan primero en la cara abaxial o en la cara superior de la hoja, y después en la inferior o en la adaxial. No, adaxial y abaxial, perdón, me equivoqué. La cara superior e inferior. Primero en la superior y después en la inferior. Bueno, comienzan como manchas amarillentas que tienen bordes bastante difusos, no son bien definidos, eso es un síntoma, esa mancha amarillenta, ya les voy a mostrar fotos, sobre las cuales se desarrolla el hongo y que tiene un aspecto de un polvo blanquecino. Ese polvo blanquecino es el hongo, entonces ese es el signo. El síntoma es la mancha y el hongo es el agente causal, es el signo de la enfermedad. La pulverulencia blanquecina grisácea se desprende al frotar con los dedos, y esto es clave porque les permite diferenciarlo de otras cosas. Como el hongo se desarrolla afuera, en la superficie de la planta, y solamente introduce en los tejidos sus autorios o sus órganos con los cuales se alimenta y succiona el contenido celular, está en la superficie. Si uno a esa pulverulencia, que ya la vamos a mirar, inclusive salían las fotos de recién, si esa pulverulencia nosotros le pasamos la mano, la sacamos directamente. Al sacarla, el hongo deja una mancha marrón, generalmente en cualquier órgano que esté atacando, ya lo vamos a ver, deja unas manchitas marrones que son las células muertas. Si ha estado chupando el contenido celular, ha estado matando esas células, entonces esas células se mueren y toman una coloración marrón. Y bueno, y en el ataque en hoja es importante saber que un ataque temprano puede ondular la hoja. Fíjense, hay un ataque temprano en una hoja. Esa es la cara superior de la hoja, y es una hoja que no se ve completamente verde, ni pareciera muy enferma, pero ya tiene manchas difusas de color amarillo. Si nosotros estamos con duda, damos vuelta a la hoja y vamos a ver que en las nervaduras, fundamentalmente en las nervaduras, empiezan a aparecer todas esas manchitas, fíjense, marrones, que aparecen en distintos lugares. Ni se ve el hongo, ni se ve la pulverulencia, pero ya se ven las manchas marrones. Y de otro lado es las manchas difusas amarillas. Esa hoja tiene oídio. Ahí se ve de un lado y del otro, cara superior y cara inferior. Esa es una hoja enferma, no está completamente verde. Cuando ya el hongo empieza a desarrollarse un poco más, aparece la pulverulencia blanquecina. Fíjense, ahí sobre esas hojas se ven ya los signos, se ve el hongo, se ve la pulverulencia blanquecina. Vamos a racimos. Los ataques muy tempranos pueden afectar los botones florales. Acuérdense cuando habíamos hablado del estadio de los botones florales separados, ya en ese momento podríamos llegar a tener oídios si las temperaturas así lo indican. El ataque se manifiesta por la aparición del hongo, que es el polvo blanquecino grisáceo, sobre los granos, en todos los estadios de desarrollo del racimo, en todos. En la madurez ya no. Después de los 8 grados de alcohol a producir, prácticamente ya no tendríamos oídio en el racimo, porque la concentración de azúcar en ese grano impide el desarrollo del oídio en el grano, pero sí se puede desarrollar en el raquis, en el escobajo, en la parte verde. Bueno, el síntoma de la enfermedad son lesiones que aparecen también como manchas oscuras, que son las células muertas, y hay que saber que ataques tempranos, y esto es súper importante, ataques tempranos matan células del ollejo. Cuando el grano está chiquitito, matan células del ollejo. Ahora vamos a ver las fotos. Esas células van a morir, ese sector de la piel del grano va a morir. Entonces, cuando el grano crezca, ese sector muerto no va a crecer y se va a rajar el grano, perdón. Esto va a ser puerta de entrada para un montón de cosas, sobre todo podredumbre. Fíjense, ahí hay un ataque muy temprano, que no, si bien no son botones florales, ustedes fíjense que acá
ha cuajado el racimo, pero este sector de la flor, que se llama caliptra, que es la tapita, lo que tapa la flor y tapa el polen y los órganos femeninos y masculinos, que al desprenderse se fecunda la flor, se han contagiado, se han enfermado y no salen. Entonces, al no salir, produce mucho corrimiento. Ahí se ve el polvillo blanco, grisáceo, el hongo, el signo sobre las caliptras. Esto es un ataque temprano y es un ataque intenso. Fíjense qué pasa, que mata de tal manera las células de la piel del racimo que al crecer, la misma pulpa crece y raja el grano. Y esto es puerta de entrada para un montón de cosas. Acá hay otro y se ve la pulpa. A veces el daño no es tan exagerado como este, pero donde mató la piel, al crecer el racimo se raja. Y por allí uno no lo ve enfermo, pero ve rajado el grano y puede haber sido un oído temprano también. Bien, ahí hay un daño por ahí un poco menor que el de recién, pero está toda la pulverulencia y va seguramente a dejar marcados los granos. Fíjense, acá hay otro grano roto, acá se ha perdido un poco la pulverulencia, por ahí por un tratamiento sanitario, pero ya se empiezan a ver las manchas negras de las células muertas, acá también, debajo de lo que ha sido el hongo. Entonces, el polvo blanco grisáceo es la pulverulencia, insisto con este término porque se los voy a comparar con otra enfermedad, y ese es el signo, ese es el hongo. Se desprende al pasarle el dedo, deja una cicatriz oscura en el grano, que es el síntoma. Y esa cicatriz son células muertas. Esto nos va a servir para compararlo con otra enfermedad, que es la peronóspora, que ya hablamos a continuación. Bien, eso eran los racimos, los granos. Ahora el síntoma en brotes y futuros sarmientos o en los pámpanos. Sobre la superficie del brote verde aparece la pulverulencia, también lo mismo, se desprende al frotar con los dedos. Al sacar el hongo, al desprender esa pulverulencia, quedan unas cicatrices aracnoides, porque tienen como forma de araña, ahora se las muestro. Son oscuras, de bordes irregulares, y son por la muerte de células. Estas cicatrices quedan en el sarmiento y son muy, muy visibles en invierno. Cuando nosotros vamos a podar una planta y vemos estas cicatrices, a veces no nos hemos dado cuenta que el viñedo tuvo oidio, pero ahí hubo un foquito de infección. En donde veamos eso, vamos a tener que estar alertas para la próxima temporada. Fíjense, ahí el brote verde, hay una pulverulencia marcada, blanquecina, grisácea, que después cuando desaparece deja esas manchas, que yo les comentaba, manchas aracnoides, ahí se ve verde todavía el pámpano, inclusive fíjense acá atacado el raquis del racimo también, pero eso que está verde después va a madurar, se va a transformar en un sarmiento y va a quedar la marca que en invierno se ve así claramente y es súper, súper visible. Si ha tenido un ataque y lo han sabido bárbaro, si no lo han sabido y encuentran eso en un viñedo, tengan en cuenta que es probable que en el año tengan que tratar bien esa zona. Y esa zona puede ser una zona propensa a ataques de oidio y puede ser la que infecte el resto del viñedo. Es una buena práctica, si no quieren hacer un aporte grande de agroquímicos, y curar la zona esa específica para evitar dispersión del hongo. Este hongo se aloja acá hay una yema, se aloja acá hubo una hoja, fíjense, acá esto es en invierno, acá estuvo el pecíolo de la hoja y esta yema es la del próximo año. El hongo no está acá, no está en la madera para nada. Está alojado, la forma invernal está alojada debajo de las capas de la yema. O sea que si ustedes curan en invierno pensando que van a matar al hongo, no lo van a matar. Cuando aparezca el brote y se den las condiciones de temperatura, recién ahí se va a producir la colonización del hongo. Por lo tanto, cualquier tratamiento de invierno es con algún producto que tenga que dejar una cierta residualidad, o el hongo, la forma sexual del hongo, que es poco importante, dejaba sus esporas en la madera, pero eso prácticamente no lo tenemos en el país. Bien, vamos a pasar a la otra enfermedad importante de la Argentina, que es la peronóspora de la vid. Es un hongo que se llama Plasmopara vitícola. También se le dice mildew. En general en el mundo se le dice mildew, nosotros le llamamos peronóspora, es un término bastante local. Hay una serie de daños en racimos y en hojas que vamos a entrar a hablar ahora. Esta es una enfermedad epidémica. Eso quiere decir que no está presente todos los años y solo se da en condiciones predisponentes. Ahora, cuando hay condiciones predisponentes, hay que agarrarse porque se viene con todo. Es una enfermedad que se previene con una serie de productos
muchos a base de cobre, y lo ideal es eso, es precisamente prevenirla. Se desarrolla con alta humedad ambiente, las zonas vitivinícolas en general son zonas áridas, pero cuando tienen mucha humedad en la época en donde las condiciones están para que se dé la enfermedad, se puede desatar una epidemia de peronóspora. La infección primaria se presenta cuando hay agua libre, quiere decir gotas de agua sobre el viñedo, y se cumple con la regla de los 3 días. Nosotros tenemos en cuenta, así como dijimos que para el oidio hay que tener en cuenta que después de 3 días, con temperaturas iguales o mayores a 30 grados, podemos tener oidio, hay que tener en cuenta esta regla para la peronóspora. Antes que nada, claro, en la zona desértica de La Pampa, yo llevo más de 13, 14 años produciendo en La Pampa, nunca vi peronóspora. Es más, teníamos productos para combatirlos, tuvimos que devolver porque jamás los usamos, porque no tenía ningún sentido. Pero es una zona muy seca, es una zona que no llueve nunca, y por eso no se dan las condiciones estas que voy a hablar ahora de la regla de los 3 días. Pero ahora que han empezado a explorar con viñedos en otras zonas que son más húmedas, habría que tenerla en cuenta. Bien, la regla de los 3-10 son 10 milímetros de agua, que eso puede ser precipitación o rocío, o riego, porque el riego a veces genera un ambiente húmedo que vamos a tener los 10 milímetros de precipitación en el suelo y eso va a generar rocío y va a mojar las hojas. 10 centímetros de temperatura mínima, no menos, y 10 centímetros de largo de brote como mínimo. Estas son las reglas de los 3-10. 10 milímetros de agua, que donde se riega se da siempre, o puede llover. 10 centímetros de temperatura mínima. Si es 7 grados de temperatura mínima, no se va a desarrollar el hongo. Y 10 centímetros mínimos de brote, porque cuando el brote es más chiquito, la pubescencia, esa que les mostraba yo, que parecía como una tela de araña cuando el brote estaba saliendo, no deja que una gota de agua penetre, es como si estuviera una gota arriba de un felpudo y no puede pasar hacia abajo. Entonces la gota no va a mojar la cutícula de la hoja y no va a penetrar el hongo. Entonces se tienen que dar estas 3 condiciones. A partir de acá ya podemos tener peronóspora. La infección secundaria, esa es la infección primaria, ¿no? La infección secundaria se cumple cuando hay humedad relativa superior al 90% y agua libre. Y los ataques se frenan con temperaturas mayores a 30. Acá al revés del oidio, cuando tenemos temperaturas altas, mayores a 30, se frena cualquier ataque de peronóspora. Bueno, ataca hojas y racimos la peronóspora. Y al atacar racimos puede producir la pérdida parcial o total de la producción. Es bien complicada esta enfermedad cuando no hemos prevenido y nos puede llevar toda la producción. Y el ataque en hojas, si no se controla a tiempo, puede producir la defoliación, a veces parcial, pero si no se controla puede ser la defoliación total de la planta. Hay años en donde en Mendoza se ha cosechado la uva, las plantas sin hojas. La uva era de mala calidad, lógicamente, pero cerca de madurez se quedaron sin hojas por pérdida total de las hojas por peronóspora, así que es una enfermedad delicada. Fíjense, vamos a ver ahora cómo la podemos diferenciar. Esto es un ataque temprano en una hoja joven. El síntoma es la mancha de aceite, le llamamos, porque es esa mancha, fíjense, redondita, que se produce en la cara superior, bien definida, que se extiende sin respetar las nervaduras, y es muy parecida a una mancha de aceite en una hoja de papel. Es el mismo estilo de mancha. Y el signo, en la cara inferior, siempre en la cara inferior, en el caso de la peronóspora, y se da cuando las mañanas son muy húmedas, el hongo sale a la superficie, porque es un hongo interno, a diferencia del oidio, que es un hongo externo sobre la superficie, ahora ya lo vamos a ver en detalle, la peronóspora es un hongo interno, viene de adentro de los tejidos y produce esa eflorescencia, ya no es pulverulencia, en la cara inferior. Se extiende sin respetar también las nervaduras, ataque temprano en hoja joven, y no sale al pasar el dedo, el hongo es interno. Entonces acá ya hay una gran diferencia, por eso les hablaba siempre de si le pasan el dedo, sacan el oidio. A esta le pasan el dedo y va a quedar ahí. Entonces, si tienen dudas, van a saber que es peronóspora. En cambio, en la hoja adulta, que ya los tejidos son mucho más resistentes, el síntoma le llamamos punto de tapicería. Se produce en la cara superior, pero respeta las nervaduras. Ya no es una mancha redonda, sino que va quedando confinada con las nervaduras más chiquitas porque ya hay mucho más calcio en los tejidos y el hongo no puede atravesar fácilmente. Entonces, respeta las nervaduras. Y el signo, que se ve en la cara inferior, igual que en el otro caso, cuando las mañanas son muy húmedas, el hongo sale a la superficie, la eflorescencia, y está limitado también por las nervaduras. Corresponde
a la mancha que se ve en la cara superior, pero por la cara inferior. Tampoco sale con el dedo, claramente, pero no por ahí. Fíjense las diferencias, arriba la hoja joven, abajo la hoja adulta. En este caso la hoja adulta se ve el punto de tapicería y ya acá se ve algo de hongo y ya se ve que la hoja empieza a morir. Todo ese tejido necrosado se seca. Y en esta hoja joven, que no se ve en esta hoja, toda esa mancha amarilla va a ser hoja seca. Y cuando la hoja se le seca una buena cantidad de su limbos, la hoja se cae. Bien, vamos a hablar un poco de la penetración del hongo. En la cara de abajo de la hoja, nosotros tenemos los estomas. Ahí hay un gráfico de los estomas, que son los poros que generan el intercambio gaseoso y de vapores con el ambiente. Ahí hay una foto de microscopio electrónico de un estoma, y en presencia de agua libre, las esporas del hongo penetran por el estoma. Entonces, ahí se produce la colonización interna del tejido de la hoja. Vamos a una gráfica muy sencilla. Si esa superficie verde es la superficie de la cara de abajo de la hoja, y arriba se cae es una espora, una zoospora se llama en realidad, ingresa por el estoma la hifa del hongo, que es el cuerpo del hongo. Empieza a colonizar el tejido en profundidad, cada vez lo coloniza más, y cuando se dan las condiciones adecuadas de humedad, aparece por una multiplicación asexual más esporas de hongo. Esas esporas de hongo que hace esa eflorescencia o esa pubescencia en la cara de abajo es la que después coloniza nuevas hojas y empezamos a tener nuevamente problemas de reinfecciones. Ahí se ve la eflorescencia en la cara inferior. Ahí está el dibujito y al lado una foto de microscopio electrónico. Fíjense, esta hifa del hongo con sus esporas es esto mismo que vemos acá. Esta es una foto de microscopio electrónico. Eso produce la reinfección. Bueno, en racimos, cuando nosotros tenemos un ataque temprano, fíjense ahí está con botón floral, ni siquiera ha florecido, es muy fácil de darse cuenta porque el racimo toma como una forma de sigmoide, una forma de S. Ya no es un racimo derechito, es un racimo como en forma de S. Ahí se afecta el tejido y termina secándose directamente antes de florecer. Entonces perdemos la producción antes de que tengamos posibilidad de cuajar ningún grano. En un ataque más tardío, ya coloniza el tejido y sale la fluorescencia cuando hay humedad, sale hacia la superficie de los granos, y ahí se ve diferente a esa pulverulencia que hablábamos del oidio, es una fluorescencia, es como una pubescencia. Ese es el hongo, ese es el signo. Hay un ataque tardío, eso se produce con baja temperatura y alta humedad. Aparecen las inflorescencias del hongo en los racimos. Ahora, si tenemos alta temperatura y baja humedad, no aparecen las inflorescencias y la peronóspora queda como lo que se llamamos peronóspora larvada. A veces el hongo entra, después vienen temperaturas altas, mayores de 30 grados, y no aparece ninguna inflorescencia, ningún signo, pero a medida que avanza el ciclo, después se nos empiezan a secar los granos. Y se nos empiezan a secar como aparece ahí, hasta que se secan por completo los racimos, otros quedan con parte seco. Eso se llama peronóspora larvada, una peronóspora que entró antes, y por más que nosotros ahí hagamos tratamientos, ya perdimos los granos. Vamos a pasar a otra enfermedad, que son las podredumbres. Ya tocamos dos enfermedades de hongos, las más importantes, el oidio y la peronóspora, y en las zonas húmedas tenemos estas podredumbres, que son podredumbre de racimo, podredumbre gris, ácida y noble. Ahora vamos a ver un poco las diferencias. La podredumbre de racimos necesita agua libre, humedad relativa superior al 90%, tiene varios agentes causales, Aspergillus alternaria, Rhizopus, Botrytis, Cladosporium, Penicillium. Hay un montón de hongos que producen podredumbres, ingresan por heridas generalmente, o por ejemplo los racimos compactos, cuando después de una lluvia o de un riego importante, a veces el racimo crecen todos los granos y los granos que están adentro se revientan. Uno no ve que se revientan, pero se rompen, largan jugo azucarado y es un sustrato ideal para todos estos hongos que ya están en el viñedo, están en forma natural en el ambiente. Entonces, eso genera las podredumbres. Generalmente afectan después del embero, porque antes del embero no hay azúcar en el racimo y la acidez que tiene el grano no permite que se desarrolle. Vamos a hablar ahora de podredumbre gris, que es una de las más comunes.
y esta afecta principalmente los racimos, pero también puede afectar flores, hojas o brotes. Es difícil de ver en Argentina. Generalmente acá la vemos en racimos. El agente causal es Botrytis cinerea, es el primer agente causal, el que coloniza al principio, aunque después pueden aparecer los otros hongos que hablaba recién. Las condiciones predisponentes son agua libre, humedad relativa superior al 90%, la temperatura es no muy caliente, 18 grados, y la penetración, la temperatura ideal, ¿no? Y la penetración del hongo es directa a través de la epidermis o en la zona de inserción del pedúnculo con la valla, que yo les comentaba que a veces quedaban restos de hongo después de la floración. Bueno, ahí suele haber y por ahí penetran muchas veces. La infección se puede realizar en cualquier momento, pero lo más común es después del embero, cuando ya aumentó la susceptibilidad porque hay azúcar, lo que les comentaba recién. La susceptibilidad al ataque depende de la compacidad del racimo y del espesor de la piel de las bayas. Hay variedades que tienen no solo racimo compacto, sino de piel finita. Entonces esos fácilmente se rajan y por ahí ingresa el hongo. Esta es la sintomatología típica. Ahí hay un racimo de uva blanca con el hongo. Fíjense que se ve eso gris, eso es el signo, ese es el hongo. Empieza a aparecer eso por todos lados, se ve ese es el hongo Botrytis cinerea y se ve fácilmente. Eso es muy común de ver en años húmedos, porque realmente necesita mucha humedad para que se produzca. En zonas secas generalmente esto no se ve. Es más fácil verlo en variedades blancas que en tintas, y de racimo, en variedades de racimo apretado. Ahí lo que termina pasando es que los racimos se van deshidratando, pero puede degenerar también esto en otro tipo de podredumbre, que es la ácida, que ya la vamos a ver ahora a continuación. Ahí hay un racimo de uva tinta. Lo que generalmente pasa es que las bayas que están afectadas van cambiando su coloración, y de este azul, que es de una baya sana, a este color un poquito más violáceo, que es de las bayas afectadas, y bueno, cuando ya ven el hongo, ya tienen el síntoma, el signo clarito. Bien, vamos a otra podredumbre, que puede ser a continuación de la que vimos recién. En el mismo racimo se puede producir. Pero básicamente esta arranca distinto. La podredumbre ácida es una podredumbre bastante característica que afecta a los racimos después del embero y puede atacar bayas aisladas o grupos de bayas, aumentando los daños hacia la cosecha. Acá es muy importante, los patógenos también ingresan por heridas, pero las condiciones predisponentes son, aparte de agua libre, mucha humedad, condiciones de temperatura más altas, generalmente hasta 30 grados. Y están provocadas, y acá está la diferencia importante, por un complejo de microorganismos, tales como levaduras, bacterias, hongos filamentosos. Generalmente empieza por ataques de levaduras. Las bayas afectadas cambian el color, pardeándose en uvas blancas, decolorándose en uvas tintas, provocando podredumbre blanda, desintegración de tejido, rotura de ollejo, vaciado de bayas, emisión de fuerte olor a vinagre y presencia de mosquitas del vinagre, la Drosophila melanogaster, que ahora la vamos a ver, y generalmente hay un chorreo de jugo con olor a vinagre y se ven muchas mosquitas. Esa es la Drosophila melanogaster, que es súper chiquitita, la mosquita del vinagre, y que cuando se produce este ataque se degradan por completo y se oxidan por completo los granos y empiezan a aparecer mosquitas por todos lados. Es muy fácil de encontrarlas porque inclusive sin ver el racimo pueden sentir olor a vinagre. Fíjense, hay una nueva tinta, pero ¿qué pasa? Generalmente el ataque empieza con levaduras. Las levaduras son naturales de la uva, levaduras indígenas que habrán escuchado. Hay algunas levaduras que son óptimas para la fermentación alcohólica, pero hay otras que generan fermentaciones colaterales malas. Pero las que más que nada atacan acá son Saccharomyces y Pichia. Y después empiezan a actuar las bacterias acéticas, la Acetobacter, también Gluconobacter, pero son las que atacan y producen el vinagre. Después vienen hongos, Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Botrytis, que terminan de hacer el desastre. La Drosophila melanogaster pone sus huevos en la uva podrida, se desarrollan las larvas y después se diseminan, porque tienen muchísimas generaciones, se desarrollan muy rápido y al diseminarse van llevando la levadura, la bacteria, el hongo a otros racimos. Entonces es bastante desagradable esta fermentación, inclusive prácticamente no nos sirve esa uva para hacer vinos después. La podredumbre gris que yo he hablado antes, que es producida por Botrytis, podría llegar a degenerar en esto también. Entonces es un ataque que es de levaduras, bacterias, hongos e insectos, como dice ahí arriba,
y termina vaciando las bayas prácticamente por completo, como aparecen ahí las que están enfermas. Bueno, ahí tienen lo que es podredumbre ácida, aparecen esas gotitas, seguramente con olor a vinagre, y la podredumbre gris que les había comentado, se ve el hongo gris de la botritis claramente. Hay una podredumbre que la voy a hablar rápidamente, que no la tenemos acá, aunque en La Pampa sí hemos tenido un evento un par de años, que es la podredumbre noble, y esa es totalmente deseable. Es un tipo de podredumbre que en condiciones climáticas especiales genera características distintivas en el racimo, sobre todo para producir vinos dulces, complejos y de altísima calidad. Se produce en forma natural en muchos lugares de Francia, Hungría y Alemania, fundamentalmente, y eventualmente en climas secos se puede generar o artificialmente o porque se den las condiciones. El agente causal es el hongo Botrytis cinerea. Los racimos atacados se deshidratan y concentran los azúcares y todos los componentes del mosto. Pero ¿cuáles son las condiciones climáticas para que esto se produzca? Son condiciones de mañanas frescas y húmedas, que puede ser con bruma, puede ser con niebla, neblina o una pequeña llovizna, y el resto del día tiene que estar seco y cálido. Entonces, se desarrolla el hongo en la mañana húmeda y se cortan todas las condiciones durante el día. Esto se dio 2 años seguidos, en 25 de mayo, la Bodega del Desierto hizo su vino dulce de Viognier con uvas con podredumbre noble, y la verdad, esas añadas fueron totalmente distintas, más complejas, es realmente notable lo que se produce en las uvas. Esto genera vinos muy, muy caros en algunas zonas, por ejemplo, no siempre se dan en todas las vallas al mismo tiempo, a veces se dan en unas vallas, y esas vallas, por ejemplo en Sauternes, en Francia, que se hace un vino dulce muy famoso, se van cosechando por pasadas, recolectan las vallas que ya se deshidrataron y van dejando que se siga produciendo el fenómeno en el resto del racimo. Esto es así, fíjense. Se produce la infección de Botrytis cinerea y queda el racimo se empieza a deshidratar y se empieza a formar una pasa que es dulce. Acá no hay ácido acético, no hay nada de eso, simplemente se va concentrando el azúcar. Esta es una foto pampeana, esa es una foto pampeana también. Allá atrás hay un racimo totalmente deshidratado, eso se cosechó tal cual y se obtuvo un vino dulce de excelentes características. Sin ácido acético, sin volátil alta, es una condición muy deseable. Poco común, ¿se podría llegar a generar en forma artificial? Se podría llegar a generar, pero para lo cual tenemos que estar seguros que tenemos un clima muy cálido y muy seco durante el día. Bien, vamos a hablar del último hongo, del tema de los hongos que estábamos hablando recién, y es la hoja de malbón, Eutipiosis, producido por un Eutipalata y una serie de hongos más, que lo que hacen es taponar los vasos, los haces vasculares de la planta. Colonizan los haces vasculares y lo empiezan a tapar, por lo tanto la planta no puede circular bien la savia y empieza a generar esa deformación, no crecen los brotes, se deforman las hojas como las hojas parecidas a la hoja de una malva o de un malbón, y se produce un detenimiento del crecimiento. Fíjense, hay una planta atrás normal, adelante una planta con hoja de malbón, generalmente se da mucho en viñedos más viejos o en viñedos que se hizo algún cambio de poda cuando el viñedo ya era grande y se hicieron cortes muy gruesos y por esa madera puede entrar el hongo. Ahí hay otra foto, ahí fíjense, hay una planta que se ha sido recepada varias veces, acá fíjense que hay varios cortes, donde ha aparecido la hoja malbón, han cortado y han vuelto a formar la planta con un brote nuevo y la han armado otra vez, pero suele pasar esto, que otra vez el hongo sigue complicando. Lo conveniente es erradicarlas inmediatamente o marcarlas y no podarlas con la misma tijera con la que podamos las sanas porque se transmite con la tijera. Bien, hasta ahí vamos con las alteraciones parasitarias de hongos. Vamos a hablar de virus, vamos a parar un ratito para algunas preguntas. Vamos a hablar de los virus principales y lo que más daño causan en la vitivinicultura argentina, que son el leaf roll, básicamente, el fan leaf hay poco, y después hay otros virus como el virus del pinot gris, no me acuerdo, se me borró en este momento la cabeza, pero hay un virus que ha aparecido ahora, pero que está muy arraigado en Norteamérica y está generando muchos problemas, ya me voy a acordar del nombre, pero no es un virus que hoy por hoy complique demasiado, nos complique a nosotros. Vamos a hablar de los más importantes. Y hay algo que tener en cuenta en el caso de los virus. Los virus no tienen actividad extracelular, por lo tanto, deben ser introducidos a las plantas, ya sea por injertos
o por vectores. Vectores son insectos u otro organismo que los puede tener en su cuerpo y al picar una planta, al llegar a los jugos celulares de la planta, lo inyectan a la planta. Entonces, el virus tiene que ser transmitido forzosamente por un injerto o, por ejemplo, si hacemos una planta nueva de una estaca de una planta infectada, o por vectores. Vamos a hablar ahora bien de eso. Fíjense, leaf roll, hoja enrollada, quiere decir, la sintomatología que produce es un abarquillamiento, un enrollado de la hoja se pone, sobre todo cuando el ciclo está un poco más avanzado, se pone dura, coriácea y se abarquilla. Es fácil en las variedades tintas ver esta sintomatología, que son enrojecimientos de la hoja, pero abarquillado, enrojecimiento, pero respetando las nervaduras. Esta es una foto que lo exagera un poco, pero respetan las nervaduras quedan verdes, y también lo que termina pasando es que la uva no madura bien, hay decoloraciones, no todo el racimo logra tomar color. Los síntomas, como les comenté, enrollamiento de las hojas, coloración rojiza con nervaduras verdes, decoloración de bayas. Y hay un vector, que es la cochinilla harinosa, que ahora vamos a charlar de la cochinilla harinosa. Está citada en varias bibliografías y está visto en varios estudios que la cochinilla harinosa podría transmitir el virus. Pasa por una planta con virus y se pasa a otra planta. Es poco probable, pero lo puede hacer. Y si no, transmisión por injertos, o si saco estacas para hacer plantas nuevas, para hacer barbechos de una planta enferma, voy a tener una planta enferma. En las variedades blancas es bastante menos evidente, porque la variedad blanca no va a tener esa coloración rojiza porque no genera materia colorante, entonces simplemente se ve un amarillamiento entre las nervaduras, que por ahí se puede llegar a confundir con una deficiencia mineral, pero la hoja, si se abarquilla, está coriácea, probablemente tiene virus. Hay análisis por PCR, análisis por test de ELISA, hay un montón de técnicas analíticas que pueden detectar los virus. En cuanto al leaf roll, hay que tener en cuenta que hay un virus mortal. Los otros virus no matan las plantas, realmente no llega bien la uva con madurez a cosecha, pero no matan las plantas. En cambio, el leaf roll 2 sí las mata, y a diferencia del otro, la mancha roja o amarilla en blancas, no respeta las nervaduras. La mancha roja abarca toda la hoja y la va cercando hasta que termina matando las plantas, como se ven en esa foto que están ahí. Ese virus entró a la Argentina en los años 2000 con plantas importadas, y bueno, y generalmente termina matando las plantas, entonces desaparece el virus, pero si algún vector lo traslada, bueno, se podría llegar a trasladar, pero lo que generalmente se ha visto que eso viene en plantas injertadas, ya infectadas con este virus, no es mortal en Europa, por eso no lo tenían muy en cuenta, pero acá, con las condiciones ambientales nuestras, sí mata la planta. Bien, el otro virus que es importante es el fan leaf, hoja abanico o entrenudo corto infeccioso, que la sintomatología que genera son hojas con el seno peciolar abierto. El seno peciolar es acá abajo, ya les voy a mostrar en otra foto. Se abren y se forman como unos abanicos, los dientes de las hojas se desarrollan más, hay bifurcaciones o entrenudos cortos, como aparece acá, prácticamente como una bifurcación en el brote. Los mosaicos amarillos que acompañan las nervaduras son comunes, y también corrimiento de racimos. Ahí hay una hoja con el seno, fíjense, la línea de abajo son hojas más normales, pero la línea de arriba son hojas con el seno peciolar, que es este sector que está a continuación del peciolo, se abre más y se desarrollan mucho los dientes de la hoja, se forma como un abanico. Y este mosaico amarillo al lado de las nervaduras también es bastante característico. El vector es un nemátodo del género Siphinema. Un nemátodo es un organismo del suelo, ya vamos a charlar de nemátodos. Y también se puede transmitir por injerto o por estacas. Bien, ahí vimos hongos y virus. Vamos a los ácaros, que de ahí tenemos arañuelas o eriófidos. Una de las más complejas es la arañuela roja. Esto tenemos en la pampa, tenemos en los climas secos, generalmente cuando hay mucha... es un ácaro que ahí se ven las fotos muy chiquitito, que se puede ver a simple vista y se ve muy fácil con la lupa, pero también se ve a simple vista, con buena vista se ve, y cuando hay sol se ve. Este no es específico de la vid, está en un montón de hasta malezas de campo, pero en climas muy secos, cuando se levanta tierra o pasamos por los callejones levantando mucha tierra, en la misma tierra va la arañuela y se deposita arriba de las plantas y nos ataca el viñedo.
En los en los racimos, acá se ve un racimo atacado, y como la arañuela lo que hace es chupar el contenido celular, lo que termina haciendo es matar las células, al igual que el oidio. Y se ven manchas necróticas, manchas negras, al igual que el oidio. Si no vemos la arañuela, ¿cómo podemos saber que es en un racimo, que fue oidio o que fue arañuela? Fácil. Separando los granos, en el punto de contacto de un grano con otro, no debería haber ninguna mancha porque ahí la arañuela no pudo entrar. En cambio, si hubiera sido oidio, coloniza todo el grano porque es mucho más chiquito y puede pasar en el espacio entre vallas. En las hojas, nosotros empezamos a ver decoloraciones porque está consumiendo el contenido celular. También genera una leve telaraña que hace que se pegue el polvo en las hojas. Ahí nosotros tenemos una hoja que ahí hay una arañuela. Se ven a simple vista, incluso en la foto se ve, y la foto ampliada se ve la arañuela junto con unos cuantos puntitos blancos que son las mudas. Este insecto cuando va creciendo muda su piel y se va haciendo más grande, el exoesqueleto lo pierde y se transforma en un insecto más grande, en un ácaro más grande, no es insecto. Y esto va generando que se vean las mudas por todos lados. Y, por ejemplo, cuando puede levantarse tierra por un viento, se pega la tierra en la tela de araña y puede llegar a tener este aspecto. Hay otro que está generando bastantes problemas en toda la Argentina, La Pampa incluida, que es la falsa arañuela roja de la vid. La otra era la arañuela roja o Tetranicus urticae. Esta es la falsa arañuela roja de la vid, Brevipalpus bobovatus, prima hermana de una plaga cuarentenaria chilena, que también les voy a poner una foto, y que es casi igual, casi igual. Yo sé que nuestros especialistas han dicho que esta es Brevipalpus obovatus y que no es Brevipalpus chilensis, que es la plaga cuarentenaria, pero no le sacaría el ojo encima porque en realidad se extiende bastante. Fíjense, ahí se ven fotos, esta sí que es mucho más chiquita, es mucho más difícil de ver y se ve con lupa. Se ve con lupa y al sol. Y tiene esta coloración que ya no es rojiza, pero es color ladrillo o naranja. Se ve fácilmente sin necesidad de ver la arañuela. Cuando el brote, en la naciente del brote, aparecen estas zonas muertas de la epidermis. Que el brote tendría que ser verde, como se ve hacia acá arriba, pero acá aparece muerto. Son la arañuela, al chupar el contenido celular, va matando las células de la epidermis y aparecen estos brotes con medias, que le dicen en el campo. Te aparecen esas partes así, y eso al verlo ya uno puede darse cuenta que hay brevipalpus. Con una lupa, ampliándolo, a ver si tengo mouse, ahí se ve una, acá se ve otra, acá se ve otra, acá se ve otra. Son bastante chiquititas, al sol se ven, y brillan al sol. Bueno, acá hay otro brote con la base muerta, no muerta, la corteza, la epidermis, la parte exterior de la epidermis está muerta. El brote perfectamente puede seguir, si la enfermedad no prospera no habría mayores problemas. Acá hay otro ejemplo, acá ya empieza a ver, fíjense, a subir por el brote, empieza a aparecer en las nervaduras de las hojas, y así también se puede ir a los racimos y puede generar unos cuantos problemas que ya les comento. A ver, perdón, en esta foto anterior, esta es una foto de Chile. Esta es una foto que tomé en Chile y esto es Brevipalpus chilensis, en la zona sur de Chile. La sintomatología es muy parecida. Fíjense, esta es Argentina, esto es Maipú, Mendoza, y es una sintomatología muy parecida. En La Pampa, en Casa de Piedra, en 25 de mayo, algunos problemitas hemos tenido también. Bueno, ahí con una lupa se pueden ver. Ahí está agrandado, fíjense, estas pelotitas son las arañuelas, los brevipalpus. ¿Qué pasa en las hojas? En las hojas uno empieza a ver este tipo de manchas. Aparecen en variedades tintas, por supuesto. En las blancas aparecen amarillas las manchas, pero en variedades tintas que tienen materia colorante y antocianos, donde pica y mata células, se empiezan a acumular los antocianos y empieza a generar en la cara de arriba este tipo de manchas. Son bastante características. Y es normal verlas en la cara de abajo, donde se juntan las nervaduras, uno mira con lupa y se puede encontrar ahí los brevipalpus también. Acá lo mismo, al costado de una nervadura ven todas esas pintitas, son todas brevipalpus. En un racimo ataca el raquis, y al atacar el raquis ataca también el punto de inserción del raquis con
el grano, y es normal que los granos con arañuelas se caigan al piso. Y sobre todo si hay un viento fuerte, que nosotros en la Patagonia Norte tenemos vientos fuertes, suelen caer muchos granos al piso, y ni hablar si vamos a hacer una cosecha mecánica. Va la máquina montada en la hilera, hace vibrar la hilera y adelante van cayendo un montón de granos. Entonces bastante compleja esta plaga que no se tiene tan en cuenta y que en realidad hay que tenerla bastante en cuenta. Ahí hay otro daño sobre un raqui bastante temprano, todavía la uva no ha tenido envero. Bien, y siguiendo con los ácaros, y esto es un eriófido, está la erinosis, que está producida por Colomerus o Eriophes vitis. Es un organismo que hace una ampolla en la hoja, en la parte de arriba, y en la parte de abajo, como se ve en esta otra foto, se ven al principio manchas blancas, después se ven manchas de color pardo, que son los mismos pelos o tricomas de la hoja, de la parte de abajo, se hipertrofian por la saliva fitotóxica del eriófido, se hipertrofian y generan esa felpa. Esto no es necesariamente muy contagioso, pero sí va creciendo año a año y se combate bastante bien con espolvoreos de azufre, con nubes de polvo de azufre, y de esa manera los evitamos. Bueno, ahí terminamos con los ácaros. Ahora vamos a ver insectos. Los principales insectos con los cuales tenemos problemas en Argentina son cochinilla arenosa, polilla de la vid, hormigas cortadoras, mulitas y otros que vamos a ver a continuación. Cochinilla arenosa. Acá la que tenemos se llama Planococcus ficus. Es un insecto que se desarrolla temprano, ahora vamos a ver cómo se resguarda en el viñedo, pero se acerca siempre a los racimos y sobre todo al raquis, chupa savia y excreta savia. Y en su excremento excreta lo que consumió, que son jugos azucarados. Entonces generalmente se va generando una fumagina o un hongo saprófito sobre los excrementos de la cochinilla, y en algunos lados se le llama melazo, por ejemplo, a esta enfermedad, porque nos empezamos a encontrar sectores en el racimo todos pegajosos. Ahí se ve un racimo. Ahí se ve otro racimo donde, fíjense, acá hay una cochinilla harinosa. Tiene una cobertura cerosa que hace que en este momento sea bastante difícil de atacar. Por otro lado, yo lo comenté hace rato, la cochinilla arenosa puede ser vector del leaf roll, o sea que es un problema. Pero sin necesidad de que sea ese problema, en las zonas donde hay cochinilla arenosa hay que tratar de controlarla porque es bastante contagiosa. De hecho, hay zonas que no tienen cochinilla arenosa, pero por ejemplo, compran uva en viñedos que sí lo tienen, y muchas bodegas tienen un viñedo al lado de su bodega, y donde dejaron las cajas o los vines con la uva que habían comprado, ese viñedo cercano a ese sector se llena de cochinilla arenosa, es súper contagioso. Ahí fíjense, hay un grano con una cochinilla, otro. Ahí hay una serie de fotos en donde podemos ver, por ejemplo, el macho de la cochinilla, que esta es una forma móvil que va de un lado para otro, y las hormigas, que tienen un efecto bastante marcado en la etiología de la plaga, porque suelen llevarse la cochinilla y cuidar las formas invernales para que después sigan produciéndoles esa melaza que usan las hormigas para alimentar los hongos que tienen en su hormiguero. Entonces, una de las formas de detectar también cochinilla cuando uno está monitoreando en las plagas y enfermedades es clave el monitoreo, hay que estar mirando el viñedo todo el tiempo. Si uno empieza a ver demasiada circulación de hormigas, hay que empezar a mirar porque probablemente hay cochinilla arenosa. En el invierno, fíjense acá, les amplío la foto, debajo del ritidomis, de la corteza, suelen aparecer estas formas que se ven poco acá, pero son cochinillas, formas juveniles, ninfas juveniles de cochinilla, que son rosaditas y todavía no tienen toda la harina. Cuando uno empieza a ver que estas se mueven, es porque se quieren ir a la parte superior de la canopia, y ahí empiezan las estrategias de control. Vamos a pasar a otra plaga que hoy la tenemos en Argentina, es una plaga cuarentenaria. El amigo de España sabrá que hace 200 años la tienen en España y conviven con la plaga. En realidad es una plaga que es muy difícil de erradicar, pero sí se puede convivir y tener poblaciones muy, muy bajas. Acá está tomada como plaga cuarentenaria, y por lo tanto en las zonas que tienen cochinilla estamos obligados a hacer tratamientos para mantener la playa a raya, y de hecho todas las estrategias de control que implementó el gobierno, implementó SENASA, han hecho que haya bajado
muchísimo la población, afortunadamente. Vamos a hablar del ciclo biológico, porque es una plaga importante. Nos van a controlar en La Pampa, SENASA nos va a monitorear, y hasta ahora no ha aparecido todavía nunca la plaga, pero van a estar sabiendo, el que tenga viñedos, va a estar sabiendo que esta plaga existe, porque SENASA va a monitorear los viñedos. Bueno, empezamos con el huevo. El huevo tiene un periodo de 7 días hasta que eclosionan las larvas. Hay 5 estadios larvales, 5 tamaños diferentes. Hay mudas y la larva va creciendo de tamaño, y eso demora unos 25 días. Después de eso pasa a capullo, pupa o crisálida. Esos son 12 días más. Y de ahí sale el adulto, que está 10 días dando vuelta, fecunda el macho a la hembra y pone nuevos huevos. Todo ese ciclo dura aproximadamente 2 meses. Y en Argentina tenemos 3 generaciones al año, y pueden ser 4, y hasta tal vez hay una cita de 5 generaciones, en donde la primera generación aparece muy temprano, y es una generación suicida, se llama, porque estas larvas se alimentan del racimo. Esto se llama polilla del racimo. Solo ataca racimo, no ataca hojas, no ataca otra cosa. Entonces ataca el racimo desde el botón floral hasta la uva madura, pero solo racimo. Si hubo huevitos, perdón, no huevitos, sino el capullo, que es la forma invernal, que quedó en la Ritidomis, quedó por ahí en la corteza de la vid, y sale la mariposa fecunda el macho a la hembra y pone huevos en algún lado, y sale la larva, pero todavía no brotó la vid, esa generación se pierde, generación suicida de letal. Pero bueno, se producen 3 a 4 al año en forma habitual, 3 más que nada, y se le llaman 3 vuelos, porque se habla del ciclo de la mariposa, y cuando se detecta la mariposa hay que hacer tratamientos. Hay sistemas de alarma para curar esto, y es muy parecido a lo que se hace con Carpocapsa y Grafolita en las zonas fruteras. Bien, huevos, ahí fíjense, los huevitos qué chiquitos son. Acá está puesto sobre un racimo, una valla recién cuajada, perdón. Ahí está el huevito. Acá hay otra foto. Acá hay una valla con un montón de huevitos. Y acá, cuando se ve negro, se le llama huevo cabeza negra, que es prácticamente cuando está por emerger la larva. Ahí están las medidas. Una hembra pone de 80 a 160 huevos en su vida. O sea que una sola hembra pone un montón de huevitos. Cuando sale la larva, tenemos 5 estadios larvales, pueden ser desde 1 milímetro hasta 15 milímetros, miden, comen flores, comen granos, hacen agujeritos los granitos y penetran y colonizan el grano. Después tenemos la pupa, el capullo, la crisálida, que es una forma casi inmóvil, que son las formas de pasaje invernal, y es la previa, ahí la larva forma ese capullo, y es la previa a la mariposa, que es de estas características. Tiene las alas con ese jaspeado bien característico, que mide de 6 a 8 milímetros el adulto, pero con las alas desplegadas 10 a 13, y es muy fácil verla en las zonas donde tenemos polilla, en las trampas, que ya les voy a mostrar una foto de una trampa. Fíjense, la primera generación, nosotros hablamos de que tiene 3 generaciones a 4, o el primer vuelo, segundo vuelo y tercer vuelo. La primera generación ataca botones florales. Fíjense que perfora los botones florales y se mete la larva adentro, como marca acá. Acá hay otra larva, y empieza a generar una seda que es bastante característica. Fíjense acá, hay como una seda que produce el gusano, y esto forma lo que se llaman glomérulos. ¿Glomérulos qué es? Es la seda que amontona un montón de botones florales acá o acá, que se ve abajo, y uno empieza a ver esos glomérulos en los racimos, y eso le da la pauta que hay polilla, aunque no tenga trampas. Ya en la segunda generación ataca a los granos pre-envero, cuando los granos están verdes, y produce esta perforación. Ojo, esa perforación después va a ser puerta de entrada para una podredumbre. Ahí fíjense una polilla saliendo de un grano, y la seda típica. Acá ya hay glomérulo, que es el amontonamiento, ya no se forma, porque esa seda es capaz de contener botones florales o flores, pero no granos, no tiene la fuerza suficiente para aglomerar granos, sí para aglomerar botones florales. Lo que pasa con esos granos perforados, perdón, yo dije que era puerta de entrada para una botrytis, no, eso es en la tercera generación. En la segunda generación lo que pasa con el grano es que se secan, los granos se secan y uno empieza a ver pasas y empieza a ver la seda, y ya se da cuenta que hubo polilla. Y en la tercera generación, ya después de envero, con la uva madura, ahí sí ya es puerta de entrada a botrytis, ahí sí rompe y empieza a chorrear jugos azucarados, y bueno, un desastre lo que pasa.
Nosotros lo que hacemos en las zonas que tenemos este problema, si hacemos agricultura orgánica, ponemos unos difusores de feromonas de confusión sexual y usamos algunos productos como el Bacillus thuringiensis, que es orgánico, y si no, hay productos químicos. La tercera generación produce eso, se van deshidratando algunos granos o se van pudriendo. Ahí se ve una larva en un grano y se ve la seda atrás. Bien, en una trampa, las trampas tienen un taponcito con una feromona, que es un atractivo sexual, y tienen un piso pegajoso, ya las conocen varios, son como una casita a dos aguas, y abajo está el piso, ahí hemos sacado un piso, y ahí se ven las polillas, fíjense, ahí se ven claramente las polillas, y uno va contando las caídas, y ya puede saber cuándo es el momento adecuado para curar. Bueno, vamos a ver cómo es el ciclo. Cuando la larva abandona, la larva de quinto estadio, abandona donde está colonizando para formar la pupa, que es la previa a la mariposa, después esa mariposa fecunda, pone huevos, aparece la larva y ahí se reinicia el ciclo. Ese es todo un ciclo. Y eso se puede reiniciar 3 veces, básicamente, en nuestro clima. Bien, el pasaje invernal lo produce como pupa entre la corteza, porque estos se van produciendo las 3 o 4 generaciones hasta que las condiciones climáticas hacen que el insecto detecte que se viene el invierno, entonces directamente no se desarrolla la mariposa, sino que queda por varios meses la crisálida o la pupa entre la corteza, y después cuando empiezan a haber buenas condiciones meteorológicas recién emerge. Vamos a otra plaga menor, pero no de menor importancia, en la Argentina, en Chile no hay, que son las hormigas cortadoras del género Chromyrmex o Ata, que producen varios desastres importantes, como ven acá, van cortando las hojas, van comiendo, y es bastante complicado si esto lo producen en las primeras etapas del viñedo, porque nos cortan el brote que viene con los racimos. Entonces después emergerá otro brote, pero viene con menos racimos. Y es normal, cuando hay hormigueros grandes, poder ver un ataque de una hilera completa, por ejemplo. Ahí fíjense, hay una hormiga, la hormiga es cortadora, no es que se coma la hoja, la corta y la troza, y los pedacitos los llevan al hormiguero y con eso alimentan a los hongos, de donde ellas sacan su alimento. Entonces lo que hace es buscar el alimento para su hormiguero. Entonces la hormiga es una hormiga cortadora. Y hormiguero, fíjense el tamaño que puede tener un hormiguero, toda esa montaña de palitos es un hormiguero de Chromyrmex. En la pampa. Entonces son bien importantes y hay que combatirlos. Vamos a pasar a otra cosa, que son las mulitas, que pueden ser del género Nauax, otro curculiónido, es de la familia de los curculiónidos. Estos insectos son caminadores, generalmente tienen una generación al año, tienen una larva bajo tierra y después emergen, caminan, suben y generan estos daños que se ven ahí, perforaciones. Los que hay en Argentina básicamente son Naupactus antographus, Naupactus verecundus y del género Pantomorus. Son los que hacen los daños en los viñedos. Ahí fíjense una hoja totalmente comida. Esto no es grave, y es más, estamos acostumbrados a veces hasta ver mulitas en los lagares de las bodegas, porque aparecen con la uva. No es grave en un viñedo adulto, pero sí puede ser muy complicado en un viñedo recién plantado y con un ataque intenso, porque nos puede dejar, un viñedo recién plantado tiene un brotecito con muy poquitas hojas y nos puede dejar sin hojas. Bien, vamos a otro. Las isocas o gusanos, por ejemplo, Eumorpha annalis es una isoca grande, parece un cigarro, es bastante voraz, y hay años que los daños son bastante importantes. Esa da una mariposa bastante grande, es un noctuido, es una mariposa de noche, y ataca los viñedos. Ahí hay una foto, generalmente tienen estas marcas a los costados, que son formas que tiene el gusano para defenderse. Es un camuflaje que tiene el gusano, que parecen ojos, y entonces los pájaros, que son generalmente los que se lo comen, pueden ahuyentar los pájaros. Eumorpha annalis tiene la cabeza, ahí capta la hoja y la va comiendo. Este sí se come la hoja, no la corta, la come, y va creciendo de tamaño bastante rápidamente. Puede producir daños de este tipo, en donde generalmente ataca las hojas más tiernas de la planta, y por ejemplo este daño importante
que uno en un caso así, donde ve que el daño se viene hacia más abajo, bueno, puede llegar a tratar. Pero esto se da muy raras veces, generalmente siempre la combaten los chimangos, que están rondando el viñedo y cuando los ven ahí arriba se los comen. Habitualmente puede verse, pero no llegar a esto. Esto fue un año puntual donde se desbordó la plaga y fue bastante compleja en una zona vitivinícola de la Argentina que produjo muchos daños. Pero es una plaga que existe. Bien, otra que cada vez tiene más incidencia, los trips del género Drepanotrips, el Drepanotrips reuteri generalmente, produce esto cerca de los momentos de madurez de la uva, después del embero, el trips chupa el contenido celular, inyecta una saliva fitotóxica, pone la hoja toda arrugada y con varias manchas pardas, que son las manchas, fíjense acá, las células que están muertas de la hoja. Es probable verlos en la mañana, sobre todo, ahí hay una foto donde se ven, a ver, ahora le voy a ampliar, pero ahí hay un trips, ahí hay otro trips, son amarillitos, fíjense, ahí se ven, y ahí se ve una foto que no es mía, que es una foto de laboratorio. Generan este daño y es muy normal verlos en la parte de arriba de los brotes. No es necesario curar, pero es necesario monitorear para ver que no se desborde. Cada año se ve más ataque y en algún momento, cuando el nivel de daño económico lo requiera, habrá que tratarlos. Este es otro insecto, un coleóptero, el Colaspis, que está produciendo cada vez más daño y cada vez se va distribuyendo más, y si bien no llega a tener nivel de daño económico, en algunos viñedos sí lo ha tenido, produce la comedura de la hoja, hace estas comeduras largas y ramificadas, y por ejemplo, ahí hay bastante daño. Esto en un viñedo adulto por ahí no es tan complicado, salvo que se desborde y llegue a un nivel de daño económico que exija una curación, pero sí sería más complicado que venga de un vivero y que vengan los huevos de Colaspis de un vivero, porque en un viñedo nuevo, de nuevo, si tenemos este problema, nos puede afectar bastante el crecimiento de un pequeño viñedo. Acá tenemos otro insecto que hace daños eventualmente, el Scaphoura o Gymnosera, Scaphoura elegans o Gymnosera elegans, se supone que es del género elegans, que cuando está adulto tiene hojas y tiene este tamaño. Los ortópteros son la misma familia de las langostas. Cuando es chiquito no tiene alas, tiene este tamaño, ahí está comparado con una malla antigranizo que es súper chiquito, parece una hormiga, pero se le ven esas manchitas amarillas, y empieza a generar unas comeduras en hojas que son estas, que tienen esa forma y van respetando los pelos o los tricomas, y por eso se ven, en la perforación se ven los tricomas. Bueno, hasta ahí las plagas de insectos. Todo esto, volvemos a lo mismo, si estamos generando un ecosistema agroecológico con enemigos naturales, es difícil que se desborde una plaga. Vamos a hablar ahora de nemátodos. Los nemátodos que nos afectan en Argentina son del género Meloidogyne, el Meloidogyne incógnita específicamente, y del género Siphinema, Siphinema index y Siphinema americano. Un nemátodo es un organismo muy chiquitito, parece una lombriz, son vermiformes, están en el suelo, y hay nemátodos intracelulares que están tanto en el suelo como adentro de la planta, dentro de las células. Este que sale acá se está metiendo, que son los del género Meloidogyne. Y los sifinemas son extracelulares, simplemente pican el tejido desde afuera con un estilete que se ve acá en esta foto del laboratorio, que acá ampliada se ve muy poquito, pero esta rayita es como un estilete que saca el nemátodo y chupa el contenido celular. Tanto adentro como afuera de la planta, su saliva fitotóxica no solo va matando las células, sino que va generando taponamientos y muerte celular. Y en el caso del Meloidogyne, en las raíces, esto es en el suelo, es solamente en el suelo. En el caso de las raíces va generando este tipo de agallas, engrosamientos en la raíz, y sin necesidad de hacer un análisis, uno ve este síntoma y ya sabe que tiene Meloidogyne en las raíces del viñedo. La forma de escapar de esto es plantando un viñedo sobre pie americano que sea resistente a nemátodos. No todos los pie americanos son resistentes a nemátodos. Básicamente se introdujeron pies americanos por la filoxera, que nosotros no tenemos. Solamente hay una fase de la filoxera en algunas zonas de la Argentina totalmente confinadas, porque el ciclo no se completa, porque no hay fase aérea. Entonces nuestro problema de suelo está dado por los nemátodos, y cuando compramos plantas injertadas sobre pies resistentes es a nemátodos.
como un 1103 Paulsen, un 10114, un PSO4, un Richter 110, un Ruggieri 140, cualquier pie americano de esos son resistentes a nemátodos. Por ejemplo, no el 3309, que es un pie bastante extendido en Europa, ese es resistente a filoxera, pero no a nemátodos. Ese es un ataque terrible, y las plantas quedan así. Como no tienen desarrollo, la raíz no puede absorber bien todos sus nutrientes, quedan con bajo desarrollo. Bien, pasamos de nemátodos a vertebrados, y ahí tenemos problemas de aves. En La Pampa es bastante común y en algunas otras zonas de la Argentina. Básicamente, calandrias, que tenemos mucho en La Pampa, la palomita torcasa o la paloma doméstica o la paloma turca, comen bastante uva. Yo ahí les he puesto uva blanca y uva tinta. Las blancas son generalmente son las más precoces. Por ejemplo, el Chardonnay son variedades que tienen rápidamente azúcar y son las preferidas. Por otro lado, las variedades tintas, al tener tanino y tener otra astringencia, por ahí los pájaros no las prefieren. Esto me he dado cuenta por observación, no me lo contó ningún pajarito, pero uno se da cuenta que hacen estos daños terribles, pueden dejar totalmente sin uva en las zonas donde realmente pueden afectar los pájaros. Por ejemplo, las zonas más vitivinícolas de La Pampa, las que yo más conozco, que son 25 de Mayo, Gobernador y Casa de Piedra, en 25 de Mayo prácticamente no tenemos problema, y en Casa de Piedra, que son poquitas hectáreas rodeadas de desierto, sí tenemos problemas. Y tenemos problemas básicamente con las calandrias. Las palomas generalmente generan problemas en zonas de viñedos más cercanos a las ciudades, que es donde hay más palomas. ¿Qué se hace? Bueno, se pone, esta es una foto de Casa de Piedra, se pone una tela antipájaro o tela antigranizo, si llega al suelo mejor. Ahí en este caso nosotros generalmente la terminamos bajando y la anclamos al suelo para que no entren los pájaros, entonces ahí los racimos completos. Año que no tuvimos tela en Casa de Piedra, no cosechamos uva blanca, sí tinta, pero blanca nada. Entonces tuvimos que poner tela para poder combatir. Otras formas de control pueden ser un cañón que genera una explosión y hace un sonido que espanta a los pájaros, pero con el tiempo se empiezan a acostumbrar. Entonces, normal, por ejemplo, en las zonas donde tenemos bandada de palomas, ver que cuando se produce la explosión, vuela la bandada y se mueve 20 metros y se pone en otro lado. Entonces generaron otros tipos de sonidos, donde hay cañones que hacen 3, 4, 5 sonidos distintos, o parlantes que hacen como sonidos diferentes, cosa que la planta no, que el ave no se acostumbre. También hay unos rayos láser, hay drones, o en el caso de las palomas usan halcones, por ejemplo, el halcón merodeando en la zona, desaparecen todas las palomas. Y bueno, y el tordo renegrido, el tordo negro, es como un control natural de la calandria, porque el tordo negro lo que hace es romper los huevos de la calandria en los nidos, cuando no está la calandria, pone sus propios huevos y después la calandria le empolla los huevos. Entonces, cuando tiene los pichones, aparecen tordos en el nido, o todos o algunos. Entonces, un control natural también de calandria. Bien, ahora vamos a ver alteraciones no parasitarias. Hasta acá siempre había una plaga o una enfermedad. Había un agente causal. En el caso de alteraciones no parasitarias, nosotros vamos a ver en este momento las climáticas, granizos, vientos o escaldado por insolación. En el caso del granizo, bueno, ya sabemos, una tormenta granicera hace daños muy graves dependiendo del momento del año en el que se produzca. Si se produce temprano, como es este daño que se ve acá, bueno, puede haber un daño bastante importante, pero esos granitos rotos, lo que va a pasar es que se van a secar y van a caer, y el grano que no se rompió es el grano que llega a cosecha. Esto es catastrófico para una uva de mesa, pero para una uva de vinificar no, porque la uva después se muele y se hace el vino. Entonces, si es temprano el daño, no pasa nada, madura la uva con los granos que le quedaron. Pero si es tardío el daño, puede ser bastante dramático, porque nos puede afectar. Si a esta uva le faltan, no sé, un mes para cosecha, y ya no va a madurar. Entonces va a ser muy difícil que rebrote, va a ser muy difícil que logremos tener canopia otra vez y que maduren esos granos, se van a empezar a secar todas las zonas rotas, por ahí lo que conviene es cosecharla. Esta foto terrible fue un día antes de cosecha, en una zona de Mendoza, en donde cayó un granizo y bueno, prácticamente no dejó ni uva. ¿Cómo se combate? Se pone tela antigranizo. Generalmente un montón de otros sistemas, pero el más adecuado es la tela antigranizo, y sistemas modificado como este de la segunda foto, y bueno, y ahí se acabaron los problemas de granizo.
Después, hablando de otro de las alteraciones no parasitarias climáticas, están los vientos, que generan bastante problemas, sobre todo en las zonas patagónicas, Patagonia Norte, como la zona desértica de La Pampa, que el daño menor que producen es esto, es un raset, en la misma fricción cuando se empieza a mover el brote o el borde de la hoja generalmente en la mañana, en su borde, en los dientes, excreta cristales de oxalato de calcio. Excreta, perdón, el oxalato de calcio líquido, pero ahí nomás en contacto con el aire se seca y eso quedan como cristalitos que no se ven en la hoja, pero en el movimiento del viento y cuando raspan un racimo nuevo, le van haciendo ese raset. Eso es como una sierra, va generando esa cicatriz que puede o no causar problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces esa piel muerta, cuando el grano crece, se raja el grano, más o menos el mismo efecto del oidio. Y si no se raja el grano, esa lastimadura, esa herida que tiene el grano, para cicatrizarlo, la planta produce fenoles, que es una sustancia propia de la planta que desinfecta y cicatriza. Pero el fenol en los vinos son gustos amargos, entonces es normal ver en las zonas más ventosas, inclusive este daño no es necesariamente de la hoja, sino que puede ser un ramaleo contra los alambres o puede ser la arenilla que se levanta y le pega al grano, que también produce estas afecciones y eso produce fenoles y los fenoles producen gustos amargos en los vinos. Fíjense, acá este daño está producido por la fricción de un raquis, de un racimo contra un alambre. Entonces el racimo se va a perder prácticamente. Entonces, a veces es tan grave el daño que a veces quiebra brotes, voltea canopias, entonces, bueno, ¿qué se hace con los vinos? Cortinas, básicamente. Cortinas cortavientos en las zonas muy ventosas o hasta la tela antigranizo, que es una solución cara, pero si nosotros tenemos granizo, pájaro y viento, con tela antigranizo vamos a solucionar el problema. Seguimos y vamos a hablar de heladas. Esto lo vimos en la capacitación anterior. Las heladas tardías pueden afectar desde yema hinchada hasta cuando la salida de brotes, hay un brote sano y hay un brote helado acá arriba, cuando después de una helada. Las heladas en la vid con menos de 0 grados ya tenemos daños. En fruticultura, dependiendo del estado fenológico, a veces soporta 3, 4 grados bajo cero, la vid no. Y podemos tener daños más graves, como este que está acá, en donde se ve que este brote se salvó con sus racimos, pero estos otros se perdieron. Fíjense, hay un viñedo bastante importante, un sector bastante importante helado, y sobre todo en las zonas bajas del viñedo, porque el aire frío se mueve como el agua, se mueve hacia las zonas bajas por una cuestión de densidad. Bueno, hay un montón de formas de combatir heladas, que son prendiendo fuego, con carbón, con gas, con leña, con combustible, o haciendo riegos por aspersión, que es el mejor sistema, aunque generalmente no, en viñedos grandes no se puede cubrir todo un viñedo, pero riegos por aspersión, ya sea subarbóreo o supraarbóreo, pero hay un montón de formas de combatir heladas, pero básicamente antes de plantar un viñedo hay que ver la estadística climática, porque cuando uno lo planta con mucho entusiasmo y después de estos años se quiere matar. Así que hay que tener muy claro las zonas heladoras y ver cuál es el ciclo de la variedad que voy a elegir. Bien, y en las heladas tempranas, es una helada temprana antes del invierno, es en el otoño y nos puede atacar, qué sé yo, en marzo, por ejemplo, nosotros todavía no hemos cosechado y nos quema toda la planta, hay que salir inmediatamente a cosechar. Bien, con respecto a la última que voy a hablar de las climáticas, es el escaldado por insolación, que estuvimos hablando hace rato, produce este daño, fíjense, ahí se quemó la materia colorante, por eso no toman color los granos, y generalmente tienden a deshidratarse. Eso se produce por un impacto directo del sol en un racimo que no había recibido luminosidad nunca, o por reflejo del suelo, de las piedras o de suelos desnudos. Ahí se puede secar también. Bien, siguiendo con las alteraciones no parasitarias y ya casi terminando, tenemos problemas de suelo, que hay deficiencias minerales, palo negro, asfixia, salinidad. Las deficiencias minerales no me voy a extender, pero hay un montón de deficiencias minerales con un montón de sintomatología, como esas que se ven allí. Y hay un capítulo aparte, y hay mucho para charlar, pero esa problemática de deficiencias minerales se suele solucionar con aplicaciones foliares de los nutrientes que están faltando, y cuando uno hace un análisis foliar sabe que le falta. Después tenemos
también es normal el palo negro, que fíjense que se produce una deshidratación de la cola del racimo, pero porque se seca el raquis. Acá se ve el raquis seco y acá está el raquis vivo. Entonces, donde está el raquis seco, lógicamente se van a secar los granos, como se ve acá, el raquis seco. Esto básicamente es una deficiencia de calcio y magnesio que se puede dar por suelos pobres en calcio y magnesio, muy pedregosos o muy arenosos, en variedades más susceptibles como el Cabernet Sauvignon, o después de largos periodos de lluvia y frío, en donde se inmoviliza la absorción de calcio y magnesio. Se minimiza con aplicaciones foliares. Bien, asfixia radicular se da en algunos suelos donde hay capas impermeables o que puede aparecer una freática y empiezan a aparecer amarillamientos que, fíjense, empiezan como en esta foto de arriba a perder el color verde oscuro que se ve abajo y después avanza el amarillamiento, pero la clorosis, este amarillamiento es internerval. Esto puede terminar con directamente se secan esas hojas, después de este estadio que se ve acá abajo, se pueden quemar esas hojas y se secan. Es fácil de darse cuenta porque en una asfixia radicular los sarmientos generalmente crecen en zigzag. Fíjense que cada nudo, uno va para un lado, otro para otro para otro, hay un zigzag. Y en invierno, uno si ve racimos, si ve los sarmientos en zigzag, es porque hay una asfixia radicular y ahí es bueno trabajar con el subsuelo, ver si hay que romper en profundidad, si hay que permitir el pasaje del agua o hay que cambiar la estrategia de riego. Salinidad. Esto es un ataque avanzado de salinidad que más que nada producida por una intoxicación salina fugaz y rápida que se suele dar después de una lluvia torrencial en un sistema de riego por goteo, en donde en profundidad nosotros tenemos un bulbo húmedo y el agua entra por el medio y se desplaza hacia los costados, y al desplazarse va desplazando las sales y se produce al borde del bulbo húmedo, como en una maceta, acumulación salina. Eso lo pueden ver ustedes cuando tienen una maceta de barro y están regando y que empieza a aparecer sal que aflora de la tierra. Bueno, es lo mismo que se produce en un bulbo húmedo de un riego por goteo. Si tenemos una lluvia torrencial, el agua entra por todos lados, ya no entra por el centro donde está la manguera, sino que entra por todos lados, unifica esa salinidad y aparecen este tipo de intoxicaciones en los viñedos. Pero también puede haber problemas mayores, como esto, y llegar a defoliación, donde empezamos a ver este otro síntoma, que son los bordes quemados. Y ahí ya es cuando estamos usando o aguas muy salinas, o tenemos el suelo muy salino, o una freática salina que nos está intoxicando. Bien, y por último, tenemos otro tipo de afecciones, de alteraciones no parasitarias, como quemaduras por azufre, intoxicaciones con herbicida y corrimiento Miran-Dash, que lo vemos rápidamente por cuestiones de tiempo. El azufre con más de 28, 30 grados quema. Entonces, cuando nosotros aplicamos azufre con mucha temperatura, podemos ver esto en un racimo, no en las hojas, en los racimos básicamente. Vemos que se han bronceado los racimos y no han estado al sol, y eso es un azufre aplicado con alta temperatura. Y afecciones por herbicidas, donde se usa herbicida, el glifosato produce ese síntoma, ese que se ve ahí, o eso que se ve allí. Esas plantas o mueren o se pueden recuperar con algunos tratamientos. Después tenemos el 2,4-D en las zonas como La Pampa, que tienen cultivos extensivos, por más que esté prohibido el 2,4-D, alguno que otro lo usa en un cultivo extensivo, y el 2,4-D es muy volátil y puede volar 2, 3, 4, 5 kilómetros, y cuando se deposita sobre una hoja de un viñedo se produce este abanico que está acá, o esto que está acá abajo. Se deteriora bastante la hoja, la puede matar, como puede sobrevivir la planta si la afección es leve. Y este otro es un daño de paraquat, que es un quemante, que si hubo deriva y se va hacia las hojas, podría llegar a provocar esto, va a complicar la hoja que tocó, pero nada más. El paraquat es muy tóxico, es tóxico para las personas, ya está prohibido en Brasil, y es un herbicida que habría que no usar. Bien, y con respecto a lo último, que son las alteraciones no parasitarias, hablando del corrimiento o Miller-Dash, puede ser fisiológico, puede ser provocado por vientos, puede ser provocado por lluvias, y lo que pasa es esto: uno ve granos grandes y granos chicos, o nada. ¿Qué pasó? Ahí hay un problema de falta de fecundación del ovario en el momento del cuaje, y puede haber pasado que sea una fecundación deficiente y no tenga semillas el grano, o tenga una sola semilla. Las semillas son las que generan las hormonas de crecimiento, y cuando tuvimos vientos calientes, lluvias en floración, o algún problema en algunas variedades que tienen este inconveniente, o deficiencias de boro, deficiencias de zinc, se pueden producir este síntoma.
corrimiento o milerandaz, que deja granitos chiquititos que las uvas llegan a madurez y estos chiquitos no maduran nunca. Tecnológicamente no es tan complicado porque una despalilladora saca los granos chiquitos junto con el raquis. Bueno, y cuando se produce muy temprano, hasta podemos perder directamente los granos y nos queda el racimo muy ralo como esto que está acá. Bárbaro. Estas fueron todas las alteraciones que les voy a comentar, se hizo muy largo, pero básicamente la idea es crearles la curiosidad y que cuando vean algo comparen y sepan que puede ser un patógeno o puede ser una alteración no parasitaria. Y ahí está la forma de tratar el viñedo en base al síntoma que ustedes tengan. Muchas gracias. Excelente la charla, como todas. Y Gracias, bueno, Gisela. nos volvemos a ver en la próxima. En la próxima la vamos a publicar con tiempo y convocamos otra vez. Bueno, gracias a todos. Perdonen lo largo de la capacitación. No, particularmente fue excelente. Todos también están muy contentos. Es un placer escucharte. Bueno, Bueno, muchas gracias. También Y agradecer a todos. nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias a todos por participar y ya se van a estar enterando de nuevo de la próxima charla, así se inscriben y otra vez nos reencontramos.